Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará, y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura, como el Señor siempre, ¿verdad?, nos está llamando a una coherencia de vida, nos llama el Señor cada vez más, a un empeñarnos, a un hacer un camino de fe. Y entonces, el caminar en la fe, queridos amigos, es sobre todo ayudarse a caminar, a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Ella cuenta de San Juan Bosco, el padre y maestro de los jóvenes. Daigo se la a juzgante la Serapi Sabe, sino que desde una reflexión profunda, ciertamente, que primero vamos a mirar todo lo que es la oscuridad, todo lo que puede ser el error, bueno, eso es un mirar, evaluar, saber lo que está pasando en mi propia vida y luego también mirar como consecuencia de lo que nuestros pecados o consecuencia de nuestras buenas acciones también, ¿por qué no? Ya mañana hago y positivo mías la hiponaya y pues. Pero siempre mirar aquello que es bueno para seguir fortaleciendo y seguir esforzándonos. En la medida en que ya te llega peiponada, y que ojoina, y va ladeando todo lo que es oscuridad y todo lo que es feo y negativo. Y así también mirar y entender cuáles son nuestras oscuridades para luchar contra esa oscuridad. Pero interesante, queridos amigos, una vez escuchando así, ¿verdad?, a un sacerdote que estaba predicando, decía, la gracia de Dios es como el sol, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque en la medida en que va apareciendo el sol, automáticamente el Hoshech, o sea, la oscuridad, va desapareciendo, pero automáticamente. O sea que, queridos amigos, en la medida en que nosotros tenemos mente positiva, espíritu positivo, yayapobe y poná, por eso que el Evangelio dice que aquí no hay que juzgar, no hay que buscar venganza, no hay que buscar cosas negativas contra el otro. Yayapoponá, ante na pe yayapoana, entonces usted veña de yayujuta catuetea lleva todo lo que es la luz, porque la oscuridad desaparece en la medida en que aparece el sol. Pero automáticamente, queridos amigos, que sigue yande coñande netabe, y votaron para la pobreza, la ignorancia y muchas otras situaciones de vida que tenemos donde no funcionan instituciones, donde yo para la plata, que esto, que aquello. Entonces, queridos amigos, procuremos nosotros, y eso todos, ¿verdad? Todos, comenzando de lo que estamos en las mismas instituciones, desde ahí comencemos, pero a hacer sol, ya sé, como ese sol que va iluminando. El sol, en la medida en que aparece, hace desaparecer las tinieblas y la oscuridad. Entonces, hace una pregunta muy interesante aquí Jesús cuando se está refiriendo a esa persona que solo quiere corregir, pero juzgando y como queriendo decir con la última palabra, o como queriéndose considerar él mismo. Yo soy más o menos un Dios. Y yo tengo Dios, etc. Entonces comienzo a querer juzgar y a decir cómo tienen que ser los otros. Y yo me doy cuenta que los que actúan así, por ejemplo, veo en las capillas, lo que sea, porque se vuelve el juez de todo el mundo.
Se vuelve entonces el que tiene que dar las indicaciones y las dica a todo el mundo. Pero ahí, hoy ponga lo que sea. Va, lo lleva, voy para la gente. Voy para la gente. Entonces quiere decir que no estamos viviendo desde el Evangelio. No juzguen para no ser juzgados. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? Porque esa actitud mía es una feroz viga en mi ojo. Una feroz viga hace, da esa cuase, y ayer. Upeo se llama para la gente. Entonces tengo que ser afable. La misericordia de Dios que llega al corazón, que llega a la mente, a la vida del hombre. Entonces que tú el año de paya, de chara, es el único camino, queridos amigos, que nos convence para que exista una verdadera conversión. Que así sea. Que así sea.